Descubrir Irán es hacer un viaje en el tiempo a la época en la que Persia dominaba el mundo conocido. La actual República Islámica de Irán ha vivido momentos oscuros, pero hoy ofrece un aspecto más tranquilo y cuenta con numerosos atractivos. Las delicadas cerámicas azules de los monumentos religiosos de Isfahán, el esplendor de Persépolis o las riquezas de Shiraz. En Irán, hospitalidad no es una palabra hueca, y desde los confines de las montañas de Zagros hasta el desierto, los iraníes nos han abierto las puertas a un magnífico cambio de aires. Irán, tesoros de Persia. En unos años, la capital, Teherán, se ha transformado en una megalópolis de 8 millones de habitantes. A diferencia de las otras grandes ciudades de Irán, es una ciudad reciente, en la que la historia solo ha dejado una huella relativa. La Torre Asadi es su monumento más representativo. Data de 1971, mide 45 metros de altura y la recubren 25.000 placas de mármol de Isfahán. Persa, azerbaiyana, guilaquí o kurda, la población de Irán es el resultado de casi 5.000 años de una historia que se remonta al origen de Mesopotamia. El Palacio de Golestán se encuentra en pleno centro histórico de Teherán. Originalmente fue construido por la dinastía Safavid en la ciudad histórica fortificada. En el siglo XIX, tras las obras de ampliación, el palacio fue elegido como residencia real y sede del poder por la familia dirigente Qajar. En su momento, el Palacio de Golestán encarnaba un nuevo estilo que combinaba las artes y la artesanía persas tradicionales con elementos arquitectónicos y técnicos europeos del siglo XVIII. El Talar-e-Salam fue salón de recepciones antes de ser el Salón del Trono. Esculturas de gran finura acompañan un trabajo de orfebrería hecho con piedras preciosas. En los palacios iraníes, los jardines desempeñan un importante papel estético. Un poco más retirado está el Emarat Bagdir, uno de los edificios más antiguos del Palacio de Golestán. Se construyó en la época del Shah Fatali. Ha conocido varias modificaciones para utilizarse sobre todo en verano, por su ventilación inteligente y eficaz. Cerca de allí, en el centro de la ciudad, los accesos al bazar siempre están muy concurridos. El bazar es un actor fundamental del comercio en Irán. Se estima que el 8% de la economía del país pasa por el bazar, que no es un simple mercado. Aquí los precios de las principales mercancías se determinan sobre la marcha. La ciudad ha crecido demasiado deprisa. Las infraestructuras no han podido seguir el ritmo y los atascos son monumentales. Nos dirigimos hacia el norte de la ciudad. El complejo cultural de Sadabad es sorprendente. Comprende varias residencias reales de verano de la dinastía Pahlaví. Tras la revolución, los lugares relacionados con las diferentes dinastías fueron despreciados. Hoy, como Teherán es una ciudad joven, los edificios como el Palacio Verde constituyen prácticamente el único patrimonio histórico existente. Son muy visitados por un público que se siente atraído por la opulencia de las residencias. El Palacio Melá fue ocupado por el Shah Mohammad Reza y la emperatriz Farah. Lo construyó su padre en 1937. Lo utilizaban como residencia de verano y organizaban recepciones en sus 10 salones. Un poco más abajo en la ciudad está el Palacio Niavarán, en el que el último Shah pasó más de 10 años de su reinado. Un estilo muy de los años 60, pero funcional, con magníficas alfombras asociadas a muebles de estilo europeo y con una manifiesta influencia napoleónica.
En los barrios nuevos, la lenta apertura que conoce el país se traduce en la emergencia de cafés a la europea. Teherán está a una altitud media de 1200 metros. La ciudad está rodeada de montañas y en invierno es cuando mejor se aprecia este paisaje. Uno de los destinos preferidos de sus habitantes es el monte Toshal, al que lleva un teleférico que parte de la capital. Para llegar a la cima hay dos tramos. Ya en la primera parada el ambiente cambia por completo. La nieve y el frío están muy presentes. Desde aquí, cuando las condiciones climáticas lo permiten, salen excursiones organizadas. La cima del monte Toshal se encuentra a 3.964 metros de altitud. Muy cerca podemos encontrar una pequeña estación de esquí. Varios telesillas permiten disfrutar de las pendientes y de la nieve. El ambiente no tiene nada que envidiar a las estaciones de esquí de otras partes del mundo. Detrás del monte Toshal hacia el norte, la cadena Alborz se extiende con sus magníficos valles. A lo lejos destaca el monte Damavand. Su cono casi perfecto, que culmina a 2.650 metros, es un símbolo de Irán. Disin es la estación de esquí más conocida y más antigua de Irán. Está a 2.650 metros de altitud y disfruta de unas condiciones excelentes para la nieve. Los habitantes de Teherán vienen a pasar el día. Los fines de semana, la estación está llena a rebosar. En el valle adyacente, las estaciones de Darbansar y Shemshak sobre el monte Seshi son muy conocidas por sus pronunciadas pendientes. Aquí también reina un ambiente tranquilo, alejado de las preocupaciones de la ciudad, que se encuentra a unas 2 horas de camino. Nos dirigimos hacia el norte del país. La ciudad de Qazvin fue la capital del Imperio Persa en el siglo XVI. Hoy es conocida como la capital de la caligrafía. También es un lugar de peregrinaje para los chiitas, que vienen a rezar a la tumba del hijo de un imam, Imam Sadeh Hussein, muy importante para ellos. El mausoleo se construyó en el siglo XIV. Fue reconstruido bajo la dinastía Safavid y completado en el siglo XIX con un gran portal callar decorado con cerámicas. Los dignatarios religiosos o las personas muy piadosas pueden acercarse a la tumba cuando se celebra un funeral. El cenotafio bajo la cúpula se encuentra en el centro de una sala decorada con mosaicos de espejos. Siguiendo nuestra ruta hacia el norte, llegamos a las playas del Mar Caspio. Se trata de una zona muy húmeda en la que no hay muchas horas de sol. La pesca está regulada por las autoridades. Este mes ya ha terminado y no se podrá pescar durante unas semanas.
Todavía no ha comenzado la temporada turística, pero en el puerto de Ansali, el más importante de la costa norte, la actividad no cesa. Algunos pescadores echan sus redes ignorando la regulación. En sus buenos tiempos, Ansali era un importante centro de producción de caviar. La visita al puerto en lancha motora es toda una atracción. Al final de la jornada, el pueblo vecino de Funan está muy concurrido. La especialidad local es el kulush, una galleta de nueces y azúcar. Primero se amasa un buen rato. A continuación, se prepara la galleta añadiéndole la pasta de nueces. Antes de hornearla unos minutos, se decora con dibujos en relieve. La región de Gilán es el granero y el vergel del país. Es una zona muy húmeda que permite el cultivo de arroz. Un poco más lejos, en la llanura, nos encontramos con plantaciones de té. La cosecha comienza a finales de abril. Hay que mantener la cadencia, aunque llueva, para conseguir un té negro muy rústico, con un aroma muy semejante al que se cultiva en Turquía. Ali Farsa trabaja para el propietario de estas tierras. Prepara los sacos que salen hacia la fábrica. Normalmente la cosecha empieza a finales de abril. Estamos unos 20 días cosechando y luego paramos entre 3 semanas y un mes antes de hacer la última cosecha. Chaisho es una de las muchas fábricas de transformación de té de los alrededores. La recolección del día se lleva al lugar en el que se deja secar. En Irán se bebe mucho té. La cosecha de toda la región apenas cubre la demanda local. El resto del país importa té de India o de Sri Lanka. El director Habib Askari no necesita esforzarse mucho para dar salida a su té, que se vende fácilmente. Normalmente, en Irán se comienza la jornada con una taza de té. Es una tradición. En el norte, solo producimos té para la gente de la región. Dejamos la llanura para ascender a la cadena de Alborz, y en el ascenso encontramos pueblos característicos de la región de Gilán, como Masule. Situado a 1000 metros de altitud, su arquitectura es única. Las casas construidas sobre la ladera de la montaña están unidas entre sí. Los patios y tejados son espacios peatonales semejantes a las calles. El tejado de una casa sirve de patio a la casa que está situada encima. Aquí se habla gilakí, un dialecto local de raíces caucásicas.
مثل تنور رو قبل گذاشتم دست نزده پایین Antes de empezar la jornada de trabajo en el campo, los habitantes toman té con pan recién hecho en el centro del pueblo. En el último censo que se hizo, se contabilizaron 550 habitantes y 180 familias. Pocas cosas han cambiado desde los orígenes del pueblo, que se remontan al siglo X. El herrero tiene mucha actividad. Se encarga de todos los aperos de labranza que se utilizan en el campo. Nos dirigimos al centro del país, a Isfahán. Este puente presa lleva 3 siglos marcando el ritmo de la ciudad. Es el Kayû, el puente más famoso del país. Tiene 24 arcos y 132 metros de longitud. Entre los siglos XVI y XVIII, Isfahán, situada en el centro del país, fue la capital de los shahs. Es una etapa obligatoria y casi iniciática para todo el que viaje por Irán. Generaciones de poetas la han ensalzado denominándola la joya de la Persia musulmana. Estamos en la plaza del Imam Jomeini, conocida en otro tiempo como Plaza del Shah, una de las más grandes del mundo y sin duda una de las más hermosas. Es típico visitar en Calesa esta plaza en la que hace tiempo se jugaba al polo. Aquí se pueden admirar verdaderas joyas arquitectónicas como el Palacio de Ali Kapu, la mezquita del Shah o la mezquita del jeque Loft Alá. Terminada en 1619 tras 16 años de obras, fue construida de forma inhabitual sin minaretes, sin patio interior y reservada al uso privado de la familia real. Isfahán debe su esplendor arquitectónico al Shah Abbas I el Grande, que atrajo a su corte a los mejores arquitectos, artesanos, escultores y ceramistas, algunos procedentes de Europa, China e India. La cúpula es extraordinaria por la finura de su decoración y por los tonos pastel que van cambiando a medida que les va dando el sol. Probablemente el Mihrab sea uno de los más hermosos de Irán, con todas las caligrafías en las que figuran los nombres de los 12 imanes chiitas y el de los arquitectos de la mezquita. En Isfahán, hasta la puerta de acceso al bazar está cubierta con unos frescos magníficos. Protegido del calor gracias a sus calles abovedadas, el bazar es uno de los más originales de Irán. Cientos de puestos compiten para vender especias, joyas o alfombras. Cada pasillo tiene su especialidad y su ambiente. En una zona más tranquila, protegida de las miradas, están los vendedores de oro y plata. Tienen joyas finamente labradas, imprescindibles en una boda. Contiguo al bazar encontramos el salón de té Asadegán, uno de los más atípicos de Isfahán, lleno de objetos antiguos que la familia Asadegán ha ido acumulando durante generaciones. Tanto es así que se ha convertido en un museo en el que se fuma narguilé.
Esta forma de fumar tabaco aromatizado con una pipa de agua se inventó en Irán. Otro lugar extraordinario de Isfahán es Siosepol. Posee 33 arcos y una circulación en 2 niveles. Antes de la conquista árabe, separaba la ciudad iraní de la ciudad armenia. Al otro lado del puente encontramos a un maestro de la alfombra artística de Isfahán. Desde que era muy joven, Akbar Mahdihi ha aprendido con los maestros de alfombras de la ciudad. Para afianzar su estilo realista y audaz, él mismo pinta las flores en cartones para que le sirvan de guía en la confección. Se necesitan alrededor de 80 cartones y más de un año de trabajo antes de pasar a la fabricación. Amir, hijo de Akbar, supervisa la fabricación de una alfombra de 25 metros en uno de sus talleres. La confección de una alfombra de estas dimensiones en un taller normal normalmente se lleva a cabo durante un año. Nosotros podemos tardar entre 3 y 4, y eso que nuestros equipos de 10 personas trabajan a diario. Es un trabajo muy duro. Hay que tener una fe inquebrantable para llevar a cabo un proyecto como este. Movidos por el amor que sentimos hacia este arte, es la única forma de conseguirlo. Todos los colores se obtienen con tintes naturales. Los dibujos de Akbar sirven de referencia. El trabajo se realiza con una precisión extraordinaria bajo la continua supervisión de la responsable del taller. El resultado está a la altura del esfuerzo realizado. La familia recibe en un salón de exposiciones privado a los clientes interesados en estas obras, dispuestos a desembolsar casi 200.000 euros para adquirirlas. Regresamos a la plaza de Nagueyahan. La mezquita de Jame Abbasi es una obra de arte de la arquitectura persa. La entrada nos da la bienvenida con 7 matices de azul que se encuentran en los mosaicos y la caligrafía. Cada espacio y cada nicho que hay por encima del arco de mármol se han trabajado de forma compleja. Cada uno posee su propia decoración. El Shah Abbas I inició las obras en 1611, pero hasta el final de su reinado en 1629 no pudo empezar a disfrutar del espectacular proyecto. La cúpula alcanza los 36 metros de altura y la decoración es de una extraordinaria riqueza. En la actualidad, la mezquita se utiliza para la oración del viernes, por eso en el patio principal hay toldos que protegen a los fieles del sol. El Palacio Ali Kapur era la residencia del Shah Abbas I. Gracias a este impresionante edificio de 6 pisos, podía disfrutar de una vista excepcional de la gran plaza. Era un melómano,
y en el último piso construyó salones de música con una acústica muy eficaz para la época. Algo después, bajo el reinado del Shah Abbas II, el palacio de Shehel Sotun se utilizaba como pabellón de descanso y recepción. Las habitaciones están recubiertas de frescos que alaban la valentía de los soberanos persas, como los que representan la victoria de Nadir Shah sobre los mongoles. En la ciudad, nada indica desde el exterior la presencia de un surkane, que significa casa de fuerza. Es un gimnasio para hombres, con una especie de anfiteatro. En él se practica la lucha y la musculación. Se trata de una tradición heredada de los persas. Todos los aparatos hacen referencia a un arma o guardan relación con la guerra. Las mazas pesan entre 5 y 45 kilos. Comenzó hace cerca de 5.000 años, pero no era un deporte, sino un entrenamiento. Hace unos 3.000 años, las guerras se multiplicaron y se empezó a entrenar también al aire libre, con caballos. نیمه کلام الله مزید دخیل دخیل. Cuando todo el mundo está listo, el Moshed, el guía, dirige el calentamiento y la musculación. Abelfasi es uno de los miembros mejor preparados de este surkane. El Museo de la Música también acaba de abrir sus puertas. Es el resultado del enorme trabajo que ha realizado un grupo de aficionados. Han conseguido reunir más de 300 instrumentos tradicionales de la música persa, pertenecientes al patrimonio nacional o procedentes del folclore regional. Merad es un músico retirado. Es el primer museo privado de Irán dedicado a la música. Lo abrimos hace solo 5 meses, pero llevamos años reuniendo instrumentos. Lo hacemos por amor a la música, a nuestra cultura y a nuestros instrumentos. Merad suele quedar con músicos que están considerados unos maestros en su especialidad. Javad es un virtuoso del tombak. Tiene una sensibilidad sorprendente. Al este de Isfahán se encuentran las montañas de Zagros, que forman una de las principales cadenas montañosas del país. Estamos en pleno territorio Bakhtiari, la mayor tribu nómada de Irán. Las primeras familias acaban de llegar al pueblo de Shelgar, que está a 2.300 metros de altitud, procedentes del lugar de invernada en Yuzestán. El panadero tiene que aumentar la producción.
Los hombres llevan un sombrero de fieltro negro y un abrigo de lana beige con motivos también negros. En la familia Faribors están preparando un optorshi, una especialidad a base de frutos secos. Para preparar optorshi, primero doramos unas cebollas. Después añadimos almendras, coco, uvas pasas, orejones y especias. Después del frío de los meses de invierno, en cuanto las temperaturas lo permiten, las familias empiezan a hacer vida al aire libre. Los valles que frecuentan los Bakhtiaris son inmensos. Ellos se han instalado a los pies de un glaciar con su rebaño de 150 cabezas. En invierno todo está cubierto por una capa espesa de nieve que en esta época del año apenas acaba de fundirse. Aquí encontramos el nacimiento del río Kurán, uno de los más caudalosos de la zona. Varias cimas superan los 4.000 metros de altitud. Las últimas nevadas todavía pueden verse. Más abajo, en el valle cercano a Shelger, una familia termina su periplo de varios cientos de kilómetros a toda marcha. Están a punto de llegar al punto elegido para la veranada. Todos sus bienes viajan a lomos de los caballos y de las mulas. Van a instalarse cerca de la familia Dawoodi. Una parte se ha sedentarizado en Shah-e-Khord, una aldea del valle. Es una forma de vida ancestral. El número disminuye cada año, ya sea por la presión del gobierno que siempre ha querido controlarlos o por el aumento paulatino del nivel de vida en Irán. Cada vez hay más niños escolarizados. Huelga decir que la vida aquí sin agua corriente y sin electricidad no es fácil. La ganadería sigue siendo la razón y el motor migratorio de estas sociedades tribales tan jerarquizadas. Las tortas de trigo acompañan al té por la mañana y constituyen la base de la comida de todo el día. Por la mañana la familia enrolla las alfombras que utiliza para dormir y las coloca a los lados, dejando espacio libre para poder recibir a los invitados. Nosotros vivimos en tiendas tradicionales, no vivimos en pueblos ni en casas, sino en tiendas. Para trasladarnos necesitamos una semana, antes necesitábamos por lo menos 2. Los abuelos son los que más apego sienten por este modo de vida en plena naturaleza. Aprecian el espíritu de libertad que conlleva. En
En los valles que rodean el Sarku, de 4.500 metros de altitud, hay pastos abundantes para el ganado y gran cantidad de agua procedente del deshielo. Agua que sirvió de inspiración a los pioneros de las presas hidroeléctricas en Irán, como esta, que fue construida hace 60 años. Proseguimos nuestro camino hacia el sur del país y el paisaje se vuelve desértico. La ciudad de Meibod tiene más de 1800 años. Su centro histórico, construido con tierra, sigue resistiendo hoy en día a los vientos del desierto. El castillo de Narín es el vestigio más antiguo de este tipo de construcción. Data de antes de la llegada del Islam a Irán. Se construyó en la colina de Galén, desde donde domina toda la ciudad. Los historiadores están divididos. Están de acuerdo en afirmar que sirvió bajo las dinastías aqueménida y sasánida, y algunos avanzan que podría ser uno de los primeros templos de fuego del zoroastrismo. A su alrededor hay ruinas de viviendas de tierra que los habitantes han ido abandonando progresivamente para marcharse a unos edificios más modernos. A 70 kilómetros de Meibod, entre el desierto de Dasht-e-Kavir al norte y el de Dasht-e-Lut al sur, se encuentra Yazd, una ciudad sorprendente. Según la UNESCO, se trata de una de las ciudades más antiguas del mundo después de Ur, en Mesopotamia. Yazd ya era conocida 3000 años antes de Jesucristo con el nombre de Yasatis. Con unos minaretes de casi 50 metros, la mezquita de Yamé posee una de las entradas más impresionantes de Irán. Se cree que fue construida en el siglo XV sobre las ruinas de una mezquita del siglo XII, que a su vez estaba sobre un templo del fuego. Es uno de los ejemplos más bellos del estilo Asari. Los mosaicos están finamente trabajados. Algunos son de temas florales. Parece ser que para mostrar cómo es el paraíso. La cúpula y el mihrab retoman estas ilustraciones a través de mosaicos en los que se intercalan fragmentos enteros de caligrafías. La mezquita sigue estando activa. Está considerada como la gran mezquita de Yazd. En el casco antiguo en torno a la plaza de Farodán, todas las paredes son de adobe. Los tejados están llenos de chimeneas de ventilación, los bagdirs, que captan el viento y las corrientes de aire, climatizando así de forma natural las habitaciones de las casas. Como la casa Laría, construida en el siglo XIII. Esta vivienda perteneció a unos ricos mercaderes. En la parte más moderna de la ciudad, los mercaderes prosiguen con la actividad que en la época de Marco Polo había convertido a Yazd en una de las ciudades más activas de la ruta de la seda. Ag Khalife Ali Rabbar es la pastelería más popular de la ciudad por sus baklava. En las cocinas podremos averiguar el secreto de estos baklavas, que son mucho más dulces que los de Oriente Medio. El baklava lleva pistachos, agua de rosas, aceite, azúcar, cardamomo y, por supuesto, almendras. Yazd es una ciudad importante para el zoroastrismo, una de las religiones más antiguas del mundo. Se remonta a varios siglos antes de Jesucristo. Fue la religión de Persia durante 4 siglos antes de la conquista de los árabes. En el Templo del Fuego
Los fieles se purifican con el fuego cuya llama se mantiene desde la noche de los tiempos. Otro lugar importante para los zoroastrianos son las Torres del Silencio, situadas en el exterior de la ciudad. Los persas consideraban los cadáveres como algo impuro, que no se podía poner bajo tierra ni arrojar al fuego ni al agua sin ensuciar uno de estos tres elementos. Solo el cadáver del rey era divino y tenía derecho a una tumba. El resto de cadáveres se exponían en anchas torres abiertas, las Torres del Silencio, para que los devorasen las aves rapaces. Cuando no quedaban más que huesos, se juntaban en un osario central. La presencia del desierto no ha impedido que Yazd tenga un ingenioso sistema de regadío y hermosos jardines como el de Dowlad Abad. De camino a Shiraz, hacia el oeste, es costumbre efectuar varios saltos simbólicos en el camino, como el de Abarkó, para ver un ciprés de casi 4.500 años venerado por los zoroastrianos, o en Pasargada, para ver la tumba de Ciro II, que nos lleva hasta el año 559 a.C., cuando fundó el imperio aqueménida. Nakhsh Rostam es otro lugar impresionante. Contiene 4 tumbas reales aqueménidas, rupestres, cruciformes, con inmensos bajorrelieves. Una de ellas, según las inscripciones que presenta, sería la tumba de Darío I. Las otras 3 que están a los lados de la de Darío I serían la de Jerjes I, Artajerjes I y Darío II. Darío descansa a unos kilómetros de su obra maestra, Persépolis. Al principio se llamaba Parsa. En el 515 a.C., su fundador Darío I realizó grandes prodigios para edificarla. 13 hectáreas sobre las que se sucedían los palacios, las salas llenas de maderas preciosas, paredes recubiertas de oro, mármol, piedras preciosas. Durante 200 años, los sucesivos soberanos celebraban su reinado sobre un imperio que se extendía del Tigris al Nilo, incluso desde el Indo hasta Etiopía, cuando estaba en todo su apogeo. Darío acumuló tanta riqueza que cuando Alejandro Magno se apoderó de la ciudad en el año 330, necesitó 10.000 mulas y 500 camellos para llevárselo todo. Después, Persépolis fue pasto de las llamas. Capital efímera de la dinastía Zend en el siglo XVIII, Shiraz es otro oasis de vegetación y cultura al sur del país. Le debe su fama de centro literario de Persia a los poetas como Hafez, que vivió en el siglo XIV. Todavía hoy sigue siendo el poeta más venerado del país. La gente acude a su tumba de mármol para recitar algunos versos del Diván, su obra monumental. En el centro de la ciudad está la mezquita Nasir ol-Molk, que a simple vista parece un lugar de culto tradicional. Sin embargo, esconde un magnífico secreto muy colorido. Una sala de oraciones totalmente iluminada con vidrieras que resaltan las bóvedas y la decoración de la habitación, con los primeros rayos de sol de la mañana. La mezquita chiita fue construida a finales del siglo XIX. La llamaron la mezquita rosa por ser este el color que predomina en su decoración interior. En muchos pilares, un ojo entrenado podrá distinguir en medio de la piedra unos tarugos de madera. Se trata de una zona con gran actividad sísmica y de este modo se intentan amortiguar los efectos de un terremoto.
Los temas florales suelen hacer referencia a artistas europeos. Incluso hay representadas iglesias. En el pensamiento persa, el jardín representa el paraíso terrenal. El jardín botánico de Eram es el ejemplo más frecuente. Estanques, rosales y escaramujos llevan a un palacio callar del siglo XX con una fachada lujosa, adornada con caligrafías coronadas con dibujos de animales salvajes. Pero Shiraz no solo vive pensando en el pasado. Unas casas magníficas han tomado el relevo a las antiguas viviendas de los comerciantes. En pleno centro de la ciudad se encuentra la ciudadela de Karim Khani, construida por iniciativa del primer rey de la dinastía Sand. El soberano esperaba poder rivalizar con el esplendor de Isfahán. De hecho, en 1766, Karim Khani confió a algunos de los mejores arquitectos del país la realización de las obras, que duraron unos años. La ciudadela se convirtió en uno de los palacios reales de los soberanos Sands, hasta que el primer soberano Pahlaví, Reza Shah, la transformó en prisión. En el centro del castillo, Gholam Ali continúa con la tradición de la marquetería tan de moda en aquella época. Posee el título de doctor en este arte, que exige mucha precisión y paciencia. Antiguamente, estas piezas se utilizaban para servir en las recepciones. Hoy se consideran obras de arte y están mucho más valoradas. El hammam es el lugar más íntimo de un palacio y suele ser muy hermoso. Las ondulaciones de los tejados del casco antiguo nos indican que estamos en el bazar. Siguiendo con la dinastía Sand, la ambición del soberano era convertir a Shiraz en un importante centro de comercio e intercambio. Pero cuando la dinastía Qajar tomó la ciudad y trasladó la capital a Teherán, la influencia de Shiraz disminuyó considerablemente. En un ligero segundo plano del bazar encontramos unos minúsculos puestos en donde los orfebres trabajan el oro y la plata, contribuyendo a mantener vivo este arte. El Shah-e-Sheragh es uno de los lugares santos para el chiismo en Irán. Es a la vez un mausoleo y una mezquita enorme. Aquí reposan los restos de Mir Ahmad, hermano del imam Reza, que murió en una guerra de religión durante el califato abasí. Convertido en centro de peregrinaje desde el siglo XIV, el lugar ha sido restaurado y ampliado en varias ocasiones a causa de los numerosos terremotos que ha sufrido. Mientras que en Shiraz la temperatura es de 37 grados, el deshielo prosigue lentamente en los últimos neveros del Ronji, a 3.700 metros de altitud. Estamos a unas horas en coche de la gran ciudad del sur en territorio Qashqai, la otra gran tribu nómada de Irán. Bahman ha venido para reunirse con su familia, que llegó hace poco para pasar los meses de veranada. Pertenezco a la tribu Qashqai. Mi familia vive 6 meses al año en invernada y otros 6 meses en veranada. Y para cada una de ellas tiene que recorrer 700 kilómetros a pie. Entre nosotros hablamos turco y vivimos a los pies de una montaña que se llama Ronji. Hay unas 25 familias en este sector
La mía posee unas 200 cabras y corderos. Deben saber que para los nómadas, los caballos y los fusiles son unas posesiones muy importantes. A medida que el calor empiece a instalarse, los hombres conducirán el ganado a lugares cada vez más altos, en donde las reservas parecen inagotables. El padre de Bahman no se cansa de contar a los visitantes el largo periplo que ha realizado franqueando desfiladeros y largos valles. Para celebrar el asentamiento, le ha pedido a su hijo que busque una cabra para la comida. Se inicia todo un ritual, mientras que la madre de Bahman prepara la verdura. Entre ellos hablan turco, y su canto posee unos sonidos muy poco habituales en el sur de Irán. Ordeñar al ganado requiere organización. Hay que reunir a los animales y seleccionarlos. Todo el clan podrá comer y disfrutar de un descanso. Nuestro viaje termina aquí, en el sur de Irán, un país que todavía guarda muchos tesoros por desvelar.